Muy buenas noches. Estamos iniciando las 7 campanadas. Las campanas de la iglesia están sonando, anunciando que el estudio bíblico ha comenzado. Voy a mirarme aquí a ver, de pronto no he prendido para ver, saludar a los hermanos que continúan la transmisión con nosotros. A ver, yo estoy por acá, ya, aquí estoy viendo. Ya, aquí estoy. Bien. Hay una persona conectada. Bien. Edgar, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Bueno, estoy comenzando aquí también colocando mi computador. Espero que esta enseñanza, ¿me están escuchando bien? ¿Sí me estarán escuchando bien? Si alguna falla, por favor me escriben. Yo también estoy pendiente acá con la Moni. Muy bien. Con la Moniquilla. Me alegra mucho. ¿Trajeron tintico? Ok. Ay, voy a... ¿Vio? Se me va a olvidar otra vez. Ya, ok. Muy bien. El estudio bíblico de hoy del reino de los cielos. La semana pasada hablamos acerca de... nosotros fuimos trasladados de la potestad de las tinieblas al reino del amado Hijo. Entonces, también hablamos acerca del poder del reino. ¿Sí? Que el reino de los cielos viene con poder. Y hoy quiero hablar un poco acerca de la autoridad del reino. Es que uno a veces pensaría que el reino, hay personas que vendrán por su propia cuenta. No sé. Hola Lucita, buenas noches. Nosotros no venimos por nuestra propia cuenta, digámoslo así. Nosotros no estamos creyendo en el reino de los cielos porque nosotros queremos creer, o porque digamos una tradición o una religión o una conducta. De hecho, en la iglesia nosotros no estamos pretendiendo, obviamente no estoy diciendo que no tenga una buena conducta, pero hay personas que podrían tener muy buena conducta. Yo porque veo una parte oscura acá. Yo estoy aquí pendiente de todo. Creo que falta un poquito más, Alicia, un poquito más. Aquí lo alcanzo a ver. Aquí. Okay. No, pues es que yo vi cuando la corriste, pero bueno. Cuando nosotros vamos a la iglesia, pensaría que de pronto quiere llevar una vida religiosa o que va a mejorar su conducta. Sí, va a mejorar la conducta, pero la verdad, el reino de los cielos se trata es de la autoridad, de ese poder y de ese reino. Mira, que alcanza a tener que nosotros alcanzamos a ver en el reino de los cielos, y que eso es lo que nosotros anhelamos, tener esa autoridad, como también necesitamos tener el poder del reino de los cielos. Una cosa es la autoridad, otra cosa es el poder del reino de los cielos. Cuando nosotros fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino del amado Hijo de Dios, es decir, que nosotros fuimos trasladados para participar de ese reino. Pero participar de ese reino y no tener poder o no tener autoridad es como si nada. Entonces ya habíamos hablado acerca del poder del reino. Vamos a comenzar a hablar acerca de la autoridad. La autoridad que trae el reino es la autoridad que nosotros vemos en el Hijo. Entonces vamos a iniciar viendo. Yo creo que voy a checar esta pantalla un poquito para ver quién sigue llegando. Bueno, si alguna cosa me escriben ahí, o si tú ves ahí, si hay alguna pregunta. ¿Está bien el sonido? Ok, muy bien. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, Lucas capítulo 20. Lucas capítulo 20, versículo 1. ¿Sí? Dice: sucedió un día que, enseñando Jesús al pueblo en el templo y anunciando el evangelio, llegaron los principales sacerdotes y los escribas y los ancianos, ¿sí? con los ancianos, y le hablaron diciendo: dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién es el que te ha dado esa autoridad? Está preguntando, ¿usted con qué autoridad? Digamos que de cierta forma tienen como derecho a preguntar, pero tampoco tienen derecho a preguntar, porque si está preguntando es para aceptarla o para criticarla. Entonces no, ellos no estaban era para aceptarla, decir: uy, ¿quién te dio esa autoridad? Qué bueno. O estamos viendo la autoridad que tú tienes. Es muy diferente a decir: ¿quién te dio esa autoridad? ¿Quién le dio a usted que se comiera esa que dejó en la nevera? ¿Quién le dio autoridad a usted de venir a reclamar el giro? ¿A usted quién le autorizó bajar o subir? ¿Quién le dio esa autoridad? ¿Por qué haces estas señales? Normalmente en la iglesia
Y en muchas partes pues sucede eso, ¿no? ¿Quién le dio esa autoridad? Hace mucho tiempo, cuando nosotros estábamos yendo a una iglesia, hola Mirellita, buenos días, Nubi, noches, ya acostumbrado a hacer la reflexión de la mañana, y Nubia y Mirella, buenas noches. No alcanzo a ver, Yasmín también está, aquí no me aparece, pero Yasmín, buenas noches. ¿Qué es lo que estaba diciendo? De pronto a veces por eso no me gusta saludar porque se me va la paloma. A veces en iglesias dice que la autoridad... Sí, hay personas que están diciendo con qué autoridad hace eso. Yo estuve en una iglesia donde una vez estaba haciendo algo que nos tocaba hacer, el pastor me había dicho, haga esto, y entonces yo pues le hice caso. Entonces cuando hubo el Sanedrín, la reunión de todos los diáconos ancianos y todo, y yo ya había adelantado todo, o se paró un tipo, uno de los señores que estaban ahí en la reunión, ¿usted con qué autoridad hace esto? ¿Y quién le dio esa autoridad? Y las palabras fueron exactamente las que le dijeron al Señor. Entonces yo después recapacité, sino muy prudentemente no respondí, sino que yo pensé, después dije, yo también debería preguntarle, ¿y usted con qué autoridad cree que se debe hacer una fiesta? ¿Que esa autoridad viene de Dios o viene de los hombres? Porque se estaba planeando la reunión del Día de la Madre, o la reunión del Día del Amor y la Amistad, como que era. ¿Te acuerdas que llamamos todo lo que era judío, todo lo que era la trompeta judía, chofar? Entonces nosotros organizamos esto con Juanita y dijimos, no, lo vamos a hacer de judío. Yo le había comentado al pastor que lo íbamos a hacer así. Entonces, ¿quién le dio autoridad a hacer eso? Yo casi que le digo, ¿y usted de dónde cree que viene esa autoridad de hacer la fiesta? ¿De los hombres o de Dios? ¿Sí? Porque se necesita tener una autorización, una autoridad o autorización. Voy a dar un ejemplo acerca de eso. Cuando nosotros estamos eligiendo presidente, el dar a una votación, cuando nosotros votamos o elegimos, estamos eligiendo a un presidente que represente, a una persona que presida, que vaya a todas partes a poner la cara por todo el mundo, ¿sí? Y nosotros mismos somos los que después nos quejamos porque le dimos la autoridad a esa persona para que dicte, haga, ponga, ya, y luego le toca a todo el mundo someterse. La autoridad, después de recibir elección, cuando gana las elecciones, el rostro cambia, la actitud cambia, su vida cambia. ¿Por qué? Porque ya se le ha dado una autoridad, el pueblo le dio la autoridad de hacerlo. La autoridad necesita del poder. Un presidente sin poder es como un país que tiene la autoridad de hacer cosas pero no tiene ejército. El ejército será como el poder, mientras que nosotros estamos mirando, ese país es todo chichipato, y ese presidente, ¿qué día, por ejemplo, vi que la alcaldesa de Bogotá, tal vez como un general, una persona de la policía, estaba dando unas declaraciones y se metió a la alcaldesa, le quitó el micrófono y como que le estaba robando, el hombre está hablando porque no es por lo menos prudente, sabia, y le da, o sea, con qué autoridad le quita el micrófono a un general, creo que era, no sé qué era, para contradecir lo que estaba diciendo. No respetó. Son cosas que estamos hablando de respeto y autoridad. Entonces, ¿diga usted con qué autoridad me quita el micrófono si me están preguntando algo acerca de la policía? O viceversa. Es decir, la autoridad tiene que ver mucho acerca con lo que se le ha delegado a una persona, y entonces ya se le da un nombre, que en caso tal, la persona no era presidente, la persona no era alcalde, no era gobernador, no tenía esa cobertura, digamos así, de autoridad. ¿Me está comprendiendo qué es la autoridad? Bien. Con esa autoridad la persona puede hacer cosas. Entonces, cuando el Señor estaba manifestándose, claro, Él hizo muchas señales, hizo muchas cosas. De hecho, estaba predicando el Evangelio del Reino y le preguntaron, ¿con qué autoridad haces todas estas cosas? Hola Lini, buenas noches. Entonces, él le dijo, respondiendo Jesús, dijo, os haré yo también una pregunta, respondedme. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Entonces ellos discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creíste? Si decimos de los hombres, todo el pueblo nos apedreará porque están persuadidos de que Juan era profeta. Y respondieron que no sabían de dónde fuese. Entonces Jesús les dijo, yo tampoco os diré con qué autoridad hago estas cosas. Yo no tengo por qué decirles a ustedes con qué autoridad, si ustedes no van a reconocer mi autoridad. Es sencillo. En otras palabras está diciendo, si ustedes vienen a reconocer mi autoridad, bien, pero si los designios de Dios ustedes no le encontraron ni los obedecieron, ¿para qué van a entender o para qué van a aceptar
si yo soy o no soy el que tiene la autoridad. Obviamente, si otro dijera, nosotros nos bautizamos, quiere decir que aceptaron los designios de Dios en cuanto al bautismo, pero es que el bautismo les decía era que se arrepintieran, que se humillaran, que iba a venir el rey, que el reino de los cielos se acercaba, que como no aceptaban que era el rey y que tenía la autoridad de un rey dada por Dios y no lo encontraban porque lo veían como cualquier persona, entonces no le reconocían. La autoridad, ¿sobre qué está puesta? La autoridad, ¿cómo se reconoce? ¿Acaso se reconoce la autoridad por las señales? Es decir, porque expulsó demonios, porque sanó enfermos. Por ejemplo, vamos a mirar Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4. Sí, 31. Descendió Jesús a Cafarnaún, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. O sea, que se veía que tenía dominio, que es como cuando alguien le manda a decir, y no como una persona, como un razonero. Una persona que dice, que mandó decirte tal, Jehová ha dicho, Dios dijo que tal y tal, pero no puedan interpretar, no puedan decir más sino lo que estaba escrito, entonces no tiene autoridad. Pero cuando Jesús ya comenzó a hablar, ya tiene autoridad, y luego cuando dijo que les hablaba la palabra con autoridad, luego dice esto: estaba en la sinagoga un hombre que tenía espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz, diciendo, déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco que tú eres el Santo de Dios. O sea que reconoció la autoridad. Los demonios reconocieron que él sí viene con esa autoridad y le está reclamando. Claro, ya como viene con autoridad, entonces que ya nos va a destruir el reino. Yo te conozco, ¿sí? Déjanos, ¿qué tienes con nosotros? ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Porque como viene a hacer una guerra, viene a traer una destrucción, entonces están reconociendo que él ya viene. Imagínate, los demonios reconocen la autoridad y la gente no. Por eso hay gente que tiene la fe de los demonios y piensa que no. Sí, tiene fe de demonios. Sí, él hace eso. Yo sé quién es él, Jesús el Nazareno, el que hizo sanidades. Es que él puso ese nivel de los demonios. No es que en Santiago está diciendo, tú crees que Dios es uno, bien haces. Los demonios también creen y tienen temor, tiemblan, porque reconocen la autoridad que hay en Jesús, ¿sí? Entonces Jesús le reprendió, no le respondió, sino le reprendió. Una cosa es, no, sí, yo soy el Hijo de Dios, no tiene por qué decirle nada, solamente lo regañó. Reprendió es, le habló fuerte, le habló con la autoridad que ellos le han reconocido. Con esa autoridad, Jesús reprendió, con esa autoridad que vieron, diciendo, cállate y sal de él. Eso es hablar con autoridad. Autoridad es el que puede decir, salga. Yo iría a alguna de las casas de ustedes y de pronto, ¿qué tal que me invitaran a visitar o lo que fuera? Y yo digo, se me ocurre que esta silla queda mejor acá y mejor cambiemos la luz y pongamos la roja. Ese es el pastor, pero ¿con quién le da autoridad de cambiarme la luz y quién le da autoridad? ¿Sí? O sea, ¿por qué está haciendo las cosas? Pero si de pronto yo estoy como visitante en la casa y llega un amigo de la hija y le digo, usted no puede entrar acá. Y dice, pero ¿quién le dio esta autoridad de decir quién entra y quién no entra? Y yo le dije, no, salga de acá, afuera, usted no tiene por qué estar acá. Dice, no, pero espéreme, es que la autoridad no es suya, es que aquí hay un dueño, aquí hay una propietaria y es el amigo de mi hija, ¿sí? Pero ¿con qué autoridad usted va a decir eso? De hecho, por ejemplo, cuando usted vive en conjuntos cerrados, los celadores a veces hablan, y como quien tiene la autoridad de celadores, quién deja entrar, quién no deja entrar. ¿Por qué? Porque se le está pagando para que tenga eso. ¿Autoriza entrar a tal persona? Sí, pero él pide autorización, pero nosotros estamos autorizándole. Es decir, que eres una persona que está delegada para permitir o no permitir, ¿sí? Es más o menos esto, es como la estructura de qué autoridad tiene Jesús. Entonces, cuando les enseñaba como con autoridad y no como los escribas, es que Jesús no era religioso, sino que su palabra era una palabra que enseñaba, que se podía entender, que no era una repetición, que era una religiosa, que no se veía como una tradición, como una costumbre. Usted se da cuenta, por ejemplo, en las iglesias tienen ciertas costumbres.
En las costumbres no se ve autoridad, sino monotonía, la gente se queda dormida ahí, ¿sí? Se repite, pero la cuestión es que cuando ya se habla acerca de lo que vengo a hacer y de lo que estoy haciendo, entonces, por ejemplo, él les dijo, por ejemplo, en el mismo capítulo 4, versículo 16, vino a Nazaret donde se había criado en el día de reposo, entró en la sinagoga conforme a la costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Es decir, me ha ungido, es como que vengo de parte de Dios, inspirado para contarles, para hablarles, ¿sí? Para decirles, ¿cómo otra cosa? ¿Cómo le puedo decir yo? Para anunciarles lo que va a pasar. O sea, yo fui autorizado por el Espíritu Santo y vengo a anunciarles que tengo esa autorización porque el Espíritu del Señor está sobre mí y me autorizó para decirles lo siguiente. En otras palabras, o sea, estoy autorizado para eso. ¿Por qué? Porque me ha enviado, ¿sí? El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido, quiere decir, me ha enviado para dar buenas nuevas, o sea, para contarles buenas nuevas, para hablarles buenas cosas a los pobres. Me ha enviado para sanar es decir, voy a contarles que los quebrantados de corazón van a ser sanados. Estaba comenzando. Los quebrantados de corazón, vengo a contarles, voy a darles buenas nuevas, van a ser sanados. Todo el mundo dirá, uy, pero ¿con qué autoridad está diciendo que van a ser sanados? ¿Sí? No había hecho todavía nada, él apenas estaba comenzando, fue después de la tentación en el desierto, pero tan pronto se manifestó. Vengo a contarles que bienaventurados los pobres porque les voy a dar tal cosa. Vengo a decirles y vengo a anunciarles que el Señor me dice que también a los que vengo a contarles que los que estaban cautivos los voy a hacer libres. Van a ser libres. Vengo a contarles las buenas nuevas. Los que estaban cautivos van a ser libres. Todo el mundo dirá, uy, pero ¿con qué autoridad viene a decir que sean libres? O sea, ¿quién le dijo? ¿Cómo así, no? Además, vengo a decirles que los ciegos van a recibir la vista. Sí, también voy a poner libertad a los oprimidos. Los oprimidos van a ser libres. Entonces todo el mundo diría, oiga, pero habla con autoridad. ¿Me comprende la autoridad? Van a hacer, voy a hacer. No es que el Señor dirá que va a hacer, como dejándolo al milagro. No, vengo a contarles, ya, van a ser liberados, los oprimidos van a ser libres, los que están enfermos van a ser sanados, ¿sí? Y con esa autoridad les hablaba, y cuando vino, entonces obviamente no le reconocían. Y enrollando el libro, le dio al ministro y se sentó. A los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Todos estaban, ¿cómo así? Acaba de decir que voy a hacer, que vengo a darles buenas nuevas, los libros, los ciegos van a recobrar la vista. Entonces están esperando, ¿cuándo? ¿Cómo? Y los oprimidos de corazón van a ser sanados. ¿Cómo? ¿Cuándo? O sea, ¿cómo así? Y luego les dice, hoy se ha cumplido. Sí, y los ojos estaban, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vuestros ojos. Vengo a cumplir eso. Voy a cumplir eso. Lo que estaba escrito, ya. Los ciegos van a recobrar la vista. Fulanos van a ser, ustedes, ¿sí? Eso es lo que está pasando en ese momento. Entonces los ojos de todos estaban puestos en él, como para ver qué continuaba diciendo, o sea, cómo va a hacerlo, dónde lo va a hacer. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? ¿Qué quiere decir las palabras de gracia? Las palabras de gracia quiere decir las palabras que estaban llenas como del favor de Dios, que va a dar cumplimiento, o sea, como tú y tan chévere, ojalá fuera así, ¿me comprende? Las palabras llenas de gracia es como si alguien viene a decirle a usted, oiga, vengo a contarles, mañana le van a traer el mercado aquí a la casa y mañana le van a pagar la deuda y no se preocupe porque fulano va a hacer el trasteo, ya llegó el tiempo del trasteo, entonces se lo van a hacer y todo el mundo, son palabras de gracia, ¿sí? Que tienen como autoridad. No es como el Señor liberará a los enfermos y el Señor sanará a los ciegos de corazón, pero no está diciendo, hoy, ya, estoy haciendo, va a pasar esto, voy a liberar, me envió para decirles que hoy, que hoy voy a cumplir eso, o sea, se está cumpliendo esto y voy a cumplirlo. ¿Me comprenden? Entonces todo el mundo, ¿cómo? ¿Ya? Eso es hablar con autoridad, eso es hablar no como un escriba, eso es hablar palabras de gracia. Entonces decía, ¿no este es el hijo de José? Y él les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo,
de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Cafarnaúm, haz también aquí en tu propia tierra. Entonces está diciendo, usted viene a hacer todo eso, usted viene a sanar. No, estaban como burlando. Entonces, y añadió, de cierto digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. En verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado, pero durante 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Imagínate, el Señor, Dios, había preparado, que había hecho eso porque Él ya sabía que a Él lo iban a menospreciar, ¿sí? Que había muchas viudas en Israel, pero a ninguna de las viudas de Israel fue, sino una viuda de Sarepta de Sidón, habiendo muchas, con mucha necesidad. Pero, no, vamos al pueblo de Israel, no. El Señor sabe, no me van a recibir porque Él ya sabía, me van a echar, me van a escupir, me van a perseguir, porque ningún profeta es apto en su tierra, y Él sabía que Él no lo iban a aceptar como profeta. Entonces, ¿a quién venía? A los pobres, humildes y a los que necesitan. Las viudas necesitaban, ellos parecía que no necesitaran porque eran hijos de Israel, ¿sí? Y les añadió también, le dijo, y muchos, 27, y muchos leprosos había en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre la cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle, pero él pasó por el medio de ellos y se fue. Como, ¿te acuerdas que la prédica decía, sean prudentes como las serpientes? ¿Qué hacen las serpientes? Prudencia, no ha llegado mi hora, permiso, a un lado, y se fue. ¿Qué tal que hora que hay que lo despeñaron? Entonces no había podido cumplir, o sea, prudentemente dijo, ustedes no me quieren creer, siguió, se quedó callado, ahorita me van a ver. Inmediatamente entonces, después Jesús salió de Cafarnaúm a la ciudad y les enseñaba en el día de reposo, y se admiraba de su doctrina porque la palabra era con autoridad. Y estaba en la sinagoga un hombre que tenía espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz, diciendo, déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco que tú eres el Santo de Dios. Jesús le reprendió y dijo, cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados, se hablaban unos a otros diciendo, ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Y su fama se difundía por todos los lugares. ¿Qué nueva cosa? ¿Cómo así que los demonios les habla con esa? ¡Salga! Y los demonios, sí señor. Antes, ¿quién podía hacer eso? ¿Quién podía decirle a los demonios, sal fuera? La gente no reconoce la autoridad con la que viene el Señor. La autoridad que Jesús trae no radica solamente en su palabra, que es poderosa, sino en la palabra que Él fue enviado por Dios, y lo envió para que hablara en nombre de Dios, no en su propio nombre, no fue que Él se vino de sí mismo. Juan, miremos Juan capítulo 5. Juan capítulo 5. Vamos a leer desde el 30 hasta, bueno, vamos a mostrar 40 y pico. Dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. O sea que si Él es enviado, Él tiene autoridad, que el Padre lo envió. Como el Padre lo envió, Él no viene por su propia cuenta, sino que hay alguien que lo envió y le dio esa autoridad, ¿sí? Por eso digo que el Espíritu de Dios está sobre mí. Pero si doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas esto digo para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisiste regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras
que el Padre me dio para que cumpliese las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. Ahora sí entiendo un poquitico cómo qué es la autoridad. El Padre lo envió. Juan era una antorcha que alumbraba en el lugar cuando estaba en la oscuridad, entonces se veía como Juan como muy grande, ¿no? Como que él decía que el reino de los cielos, y bautizaba y todo el mundo llegaba, uy, el profeta quiere decir el que habla en nombre de Dios, que Dios le dio autoridad de bautizar. Por eso Jesús le dijo, bueno, ustedes me preguntan que yo con qué autoridad hago esto, entonces yo también yo les digo con qué autoridad lo digo, pero si ustedes también me responden esta pregunta, ¿el bautismo de Juan era autorizado por Dios o era por los hombres? O sea, ¿quién envió a Juan a bautizar? ¿Dios o los hombres? Y dicen, uy, pero ¿cómo así? Si decimos que fue Dios, entonces dirá, ¿por qué no le quisieron creer? Y si decimos que no, que fue de los hombres, no, porque tú no dices que es profeta. No, mejor no nos enredamos. No, yo no sé, pues yo tampoco les voy a decir, solamente miren, ¿para qué necesitan preguntar con qué autoridad si ustedes igual no lo van a cumplir? No le obedecieron a Juan, me van a obedecer a mí. Porque no aceptan que la palabra de Jesús es autoridad. Que Juan solamente estaba revelando que Él es el Rey, que arrepiéntanse porque llegó el reino de los cielos, el que viene con poder y autoridad, pero antes que venga el día grande, Él viene en son de paz. Arrepiéntanse, bautícese y crean en Él. Crean en su nombre y obedezcan a su palabra, porque hasta los demonios le obedecen. A ustedes no les da vergüenza que los demonios obedecen cuando ustedes les dicen sal fuera, mientras que nosotros no obedecemos a esa palabra que tiene autoridad. ¿Cierto? También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea que Jesús tiene testimonio del Padre, testimonio por las señales, testimonio de la Biblia, de que Él tiene esa autoridad. Los demonios reconocen su autoridad y la gente no cree en esa autoridad. Ellos no creían y le preguntan, ¿y con qué autoridad es usted? Dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida eterna. Vida. Gloria de hombres no recibo. ¿Qué quiere decir? Que ninguna persona puede reconocer la autoridad de Él si no le es dada por el Padre. Es decir, si esa autoridad que Jesús tiene, la gente la puede entender, no es porque el hombre vio, sino porque Dios le reveló a través de las Escrituras, a través de las señales y a través de las obras que Él está haciendo. Que está diciendo, las obras que yo estoy haciendo dan testimonio que el Padre me ha enviado. Pero yo no es ningún hombre sobre la tierra puede decir, sí, Él es el que tiene autoridad. El único que tuvo autoridad antes que el Padre para presentarlo, ¿quién era? Fue solamente Juan el Bautista. Es el único. Por eso en el Antiguo Testamento, de los que nacen de mujer, el más grandioso de todos, por encima de David, de Abraham, de todos, dijo que el más antiguo es Juan el Bautista. Pero en el reino de los cielos, el más pequeño es mayor que Juan, porque ellos también van a recibir la autoridad. Esa es la clase de la semana entrante. Pero quiere decir, gloria de hombres no recibo, quiere decir es que ningún hombre puede testificar acerca de su autoridad si no es porque el Padre se la da. Así como Él la recibió, así usted y yo no podemos hablar de Jesús si no se nos ha autorizado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino sobre Jesús el día del bautismo, y cuando dice el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido y me ha enviado. Cuando nosotros creemos la palabra de Jesús, cuando nosotros recibimos, entonces el Espíritu del Señor viene sobre nosotros y tenemos también la autoridad. Eso hablamos la semana entrante. Estamos hablando ya de la autoridad del Hijo. La semana entrante hablamos acerca de la autoridad de los que reconocieron su autoridad. ¿Bien? ¿Por qué? Porque es la autoridad del reino. Y eso es muy importante. Tenemos que unir la clase pasada y esta para entender la autoridad de la iglesia. Bien, entonces está diciendo, gloria de hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Es decir, ese testimonio de la autoridad es por causa del amor de Dios. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Quiere decir que esa autoridad es reconocida solamente por el Dios que ama al Hijo, porque cuando Jesús fue bautizado dijo, Él es mi amor. Es decir, estoy aceptando que Él es a quien yo envié
y lo amo tanto porque sé que Él va a cumplir todo lo que yo digo, ¿sí? Pero como nosotros no teníamos amor de Dios, ¿por qué? Porque nosotros no estábamos obedeciendo. Desde Adán no estaba obedeciendo. Ninguno estaba obedeciendo. Todos nos habíamos desviado, todos se hicieron inútiles, pero hasta que Jesús no se bautizó, hasta cuando Él se bautizó, fue la vez que se escuchó la voz de Dios, dijo, estoy muy complacido, estoy muy feliz, y lo ha enviado para hacer esto. Y a partir de ahí, hasta el reino de las tinieblas reconocía la autoridad, y el diablo dijo, si tú eres el hijo de Dios, haz tal cosa, si tú eres hijo de Dios, si tú eres, o sea, así como que si usted tiene esa autoridad, pues haz tal cosa. Él no necesitaba mostrar su autoridad al diablo en esta venida. Él quería, en la primera manifestación, que nosotros aceptáramos por revelación la autoridad que Él tiene, para que antes de su venida no seamos condenados con el príncipe de este mundo. Si nosotros lo hacemos antes, está bien. Si esperamos a que Él venga ya con poder y gran gloria, reconocemos, ya vamos a reconocer su autoridad para cuando dice, échalo afuera a las tinieblas. ¿Para qué va a esperar a que Él diga, échalo a las tinieblas de afuera? Para que allá llore y cruja los dientes por no haber creído. Mejor reconocer la autoridad de Él en este tiempo. ¿No le parece más sabio y más sensato? Prudente, dijo la palabra, sea prudente, o sea, avisado, despierto. El Señor es Jesús. Ay, no, aceptemos su palabra, mire la autoridad, mire todo lo que hace. No, seguramente, seguro que es Él. Y por la predicación que el Espíritu Santo lo guía, uno acepta, es el testimonio que el Espíritu Santo da acerca de Él. Dice 3, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viene en su propio nombre, a este recibiréis. Yo he venido en nombre de mi Padre. O sea, ¿dónde radica la autoridad? En nombre. En nombre. Dijo, en el nombre, sí. O sea, yo vine en nombre de mi Padre. O sea, el Padre me dijo, vaya, y me puso un nombre. El nombre que tuvo el Hijo de Dios no se lo imaginó María, no fue porque le nació a José, sino que fue el nombre que le fue dado, que quiere decir Dios con nosotros. Emmanuel, Jesús, que traducido es Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros, porque Él viene para salvar. La primera manifestación para salvar, la segunda venida para juzgar y luego para condenar. Entonces, Él fue enviado, pero no fue enviado con su propio nombre, ni tomó el nombre de los hombres, sino que Dios se lo puso porque viene en nombre del Padre. O sea, Él es enviado en nombre del Padre, representando. Vuelvo y les digo, es como si yo le digo al celador, hágame el favor, si viene fulanito, dígale, no lo deje entrar. Entonces él tiene autoridad. Voy para donde pastor Daniel. No puede entrar. Uy, ¿usted con qué autorización, con qué autoridad no me deja entrar? Él me envió y yo estoy aquí en nombre de Él. En nombre de Él. ¿Sí me comprende? ¿Por qué? Porque yo estoy diciendo, usted me representa, diga que yo dije. Entonces, es que Danilo dijo que no entrara. Entonces yo no lo estoy haciendo porque yo me llame fulano, sino porque lo estoy autorizando, yo soy autorizado por Él. Cuando dice por Él, dice el nombre, dice, entonces ese nombre fue que lo autorizó. ¿Me comprende? Ese nombre no es el nombre de Él, sino que es el nombre del Padre, y Él con ese nombre, basado en ese nombre, Dios está, digamos, reconociéndole el nombre en que Él está haciendo todas las cosas, ¿sí? O sea que el que da testimonio de Él son las obras que el Padre le dijo que hiciera. Él está diciendo, yo no vengo en mi propio nombre, Él me envió, ¿sí? Yo no vine de mí mismo, Él me envió. Es decir, Jesús viene a tomar su reino. A ver, ¿quién más está por acá? Si tienen preguntas. Nubia, sí. Lini, Mirellita, si hay alguna pregunta. Si Él viniera de sí mismo, si Él viniera por su propia cuenta, entonces uno diría, no, Jesús viene en su propia cuenta, pero el Padre, de pronto cuando llega al cielo, Señor, pues yo aproveché y yo hice tal, esto. No es que yo vengo a aprovechar ya que voy a hacer esto, es que Él me envió. ¿Qué quiere decir? Que como nadie había visto jamás a Dios, entonces a través del Hijo, cuando el Hijo viene a tomar su reino, entonces el Padre ya no solamente le va a dar como herencia el cielo, sino que ahorita le dio misión que lo diera a conocer al Padre, ¿sí? Es decir, que todo lo que Jesús hace y dice tiene la autorización o la autoridad dada por Dios el Padre para salvarnos. Él no podría salvarnos si esa misión no se lo hubiera dado el Padre. O sea, Él no nos salva
de su propia cuenta, ¿sí? Sino que el Padre lo envió. Y el Padre no podría salvarnos si el Hijo no obedece, ¿sí? Sino por la reverente sumisión del Hijo. Entonces nosotros podemos entender que de tal manera amó Dios al mundo, por la reverente sumisión del Hijo. Entonces el Padre honra al Hijo con las señales y con los prodigios para que nosotros entendamos la autoridad que Él tiene para salvar, autoridad para perdonar pecados, autoridad sobre los demonios para expulsarlos, autoridad para hacer juicio, como acaba de decir. Mi juicio es justo porque a mí me fue enviado, sino que no vengo a hacer juicio, porque me envió es verdadero. Entonces la primera manifestación no viene a juzgar ni a condenar, sino que Él fue enviado para liberar a los oprimidos. Vengo para sanar a los enfermos, a los quebrantados de corazón, a libertar a los cautivos, a abrir la prisión de las cárceles. Ya, buenas noticias, le voy a abrir la prisión a los que estaban encarcelados. A los que estaban oprimidos por el diablo, los voy a liberar. A los que estaban ciegos, les voy a dar la vista. A eso me envió el Señor, para que yo pregone eso, para que diga que ya llegó el tiempo, que eso va a pasar ahora. Y comenzó a hacer todo. Entonces, los que estaban oprimidos, había un hombre que estaba con espíritu inmundo y estaba oprimido por ese demonio de espíritu inmundo. ¿Y qué le dijo Jesús? El espíritu que estaba posesionado de él, el espíritu que no tenía que estar en ese cuerpo, le dijo, pero Jesús no vio la carne, sino vio el espíritu inmundo que habló por la boca de una persona que estaba congregada ahí. Y que ese espíritu se había posesionado y lo había oprimido y lo tenía encarcelado y lo estaba dominando, lo tenía dominado, y Jesús dijo: yo vine a liberar a los oprimidos. Entonces le dijo: oye, cállese, que tú eres el santo. Le dijo: yo te reconozco. Cállese, salga afuera, sal fuera, salga, cállese. Entonces no hable más, usted no tiene por qué decir quién soy yo. ¿Con qué autorización usted va a decir que yo soy el santo de Dios? ¿A quién ¿Acaso usted cree que yo voy a reconocer, porque usted me reconoce aquí, que yo soy el hijo de Dios? Ay, pero él me reconoce. No, entonces dejémoslo ahí, porque él no vino a salvar a los demonios, él no vino a salvar a los ángeles. Él no vino a liberar a los ángeles del infierno, ni a los ángeles caídos del infierno, ni a los demonios tampoco lo vino a liberar. Esto es para los que tenemos la oportunidad de la carne, los que tenemos oportunidad para, con la debilidad de la carne, aceptarlo y nacer de nuevo. Cállese, salga, cállese. Uno no necesita a veces ni gritar: cállese, cállese y salga. Cállese. Ay, usted cállese, salga de ahí. No tiene que gritar, ¿sí o no? Usted le dice así, ¿por qué? Porque tiene autoridad para hacerlo. Fuera. Y si uno salga, es decir, lo reprende: sal fuera. Lo reprende, gritándolo: salga. Nomás con ese grito. Mi esposa me dice que su papá nunca los castigaba con vara, ni con rejo, ni con fuero, pero la palabra, cuando decía, se ponía bravo y todo el mundo temblaba. Mi papá sí era con correa, no veía la correa. Ese es el hijo de mi papá. Y entonces Juanita solamente con la voz, ¿no? Llegó mi papá: está bravo, salga corriendo. Entonces ¿cómo reconoce la autoridad? Pues por las obras, por lo que está haciendo, porque se somete. Entonces los demonios reconocieron su autoridad, pero Jesús no recibió la gloria ni del diablo ni de los demonios que le reconocían: yo sé quién eres tú, el santo de Dios. Cállese, sal fuera. O sea, no use más los labios de otra persona a quien yo no me he revelado, y usted que sí me veo, déjelo que él acepte mi autoridad. Entonces los demás, los que vieron ahí que estaban en ese momento: ¿quién es este que con autoridad le dice a los demonios sal fuera y los demonios lo obedecen? Este sí tiene, no solamente predica, sino que también aplica, ¿sí o no? Y ya vieron el hombre. Entonces Jesús está diciendo: no me crean a mí, créanme por las obras que el Padre me ha enviado. Yo no he venido en mi propio nombre. 43, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viene en su propio nombre, a ese sí reciben. Imagínense. ¿Quién lo mandó a usted? No, yo vengo de mí mismo. Ay, bueno, gracias. ¿Cómo fue la vaina hoy que escuché? Que es más fácil engañar a la gente que decirle a la gente que está engañado. Es más fácil engañar a la gente que convencer a otra persona que está engañado. Es más difícil convencerlo: ya está engañado. Es muy difícil. Es más fácil engañarlo. ¿Me comprende? Para ellos
era más fácil ser engañados a que Jesús les dijera: ustedes están bajo el engaño, ustedes están bajo el dominio de un espíritu inmundo que es mentiroso. Pero es difícil. ¿Por qué? Porque otro que viene en su propio nombre, a ese sí reciben. Entonces dice: ¿cómo podréis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene de Dios. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. ¿Hay quien os acusa? Moisés, en quien tenéis puesta vuestra confianza. Porque si creyeses a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Que Moisés habló y dijo: profeta como a mí os levantará el Señor dentro de vosotros, a él oiréis. Moisés había dicho eso. Pero Moisés que está viendo: no robe, no mate, tenga una buena conducta, prefiere obedecer a la buena conducta que prefiere obedecer a las palabras de Jesús. Mire, en la iglesia ocurre algo extraño. En muchas iglesias, o sea, no voy a decir que en la iglesia, en muchas iglesias que se han levantado, que yo no sé si las habrá levantado el Señor o Moisés, pero la gente tiene unos ojos de búho que se la pasan como unos radares mirando a qué horas una persona comete un pecado, a ver es la conducta, ¿no? Y Jesús también pensaba que estaban pendientes de la conducta de Jesús, no miraban las obras ni las palabras de sabiduría, sino su conducta. Y así pasa mucho. Entonces digo: ustedes tienen puesta su confianza en Moisés, yo no los voy a acusar. A ustedes los va a acusar es Moisés, porque Moisés viene con los ojos de acusación. Moisés los va a acusar, porque si ustedes creían a Moisés, creerían a Moisés, usted es un pecador. ¿Quiere creer a Moisés? Diga: yo soy un pecador, Señor, ya, confieso que soy pecador, tú vienes a salvarme, ¿cierto? Entonces, ay, Señor, tú eres el que viene a salvarme, tú eres el que viene a darme libertad de la ley, tú eres el que viene a salvarme de la ley del pecado y de la muerte. Ay, Señor, gracias. Así deberían ser ellos. Pero no querían creer a Moisés para decir que son pecadores, sino que creían a esconderse detrás de la ley, para desde detrás de la ley entonces decir: ¿este man quién es? ¿Con qué autoridad? Miren, nosotros estamos bien, bacanos. No creían. Bien, la autoridad de Jesús está radicada en eso. Vamos a sacar, se pasa rápido el tiempo, pero es mejor así como bien masticadito, ¿cierto? Bien, ¿hay preguntas? No. Bueno, cuando Jesús, Juan capítulo 2, cuando Jesús comenzó a hablar, Juan capítulo 2, versículo 23. Juan capítulo 2, versículo 23. ¿Sí? Dice: estando ellos en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre. ¿Sí? ¿Por qué? Viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Y él dijo: yo sé que no hay amor de Dios en ustedes. O sea, aunque ustedes están creyendo en mi nombre, que no, mi nombre quiere decir Dios con nosotros, por las señales que hacía. Por eso tan pronto terminó el 2, los que creyeron en su nombre, inmediatamente comienza el testimonio de Nicodemo. Querido Señor, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que Dios hace si Dios no estuviera con él. ¿Sí? Porque como ya comenzaron a creer en su nombre, Nicodemo ya creyó en su nombre por las obras y las cosas que hacía, decía: verdaderamente este hombre viene de Dios. Pero lo que le está diciendo Jesús es: si usted no nace de nuevo, no puede ver el reino de los cielos. ¿Cómo así que nace de nuevo? Sí, si no nace de agua y de espíritu, no puede entrar en el reino de los cielos. O sea, no, una cosa es verlo y otra cosa es entrar. Es decir, ¿ya creyó en mi nombre? Sí, ya creí en mi nombre. Ok, entonces mire la prédica de la semana pasada, la enseñanza de la semana pasada, que fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo por medio del bautismo. ¿Por qué? Porque se bautizó en agua, abandonando todo su pasado para comenzar a vivir una vez en el reino. ¿Quién le dio esa autoridad? Dios le dio esa autoridad. Juan el Bautista está diciendo: él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y luego él ordenó: todos los que crean en mi nombre, todos los que crean. Juan capítulo 1, versículo 11. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre,
les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es que hay que creer en el nombre, que es el nombre que Dios le dio, que no venía en su propio nombre, sino que venía con la autoridad de Dios para hacer las obras que estaba diciendo que iba a hacer. Y los que llegáramos a creer, aceptar que Él no viene en su propio nombre, sino que Dios lo envió y viene en nombre del Padre, al creer que Él viene en nombre del Padre, puede usted llegar a ser hecho hijo de Dios. Mientras que los que no creen que Él viene en su propio nombre, Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sí? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. En el nombre, no es porque no crea que Él murió en la cruz. Hay mucha gente que cree que Él murió en la cruz. Todas las personas, todas las religiones creen que Él murió en la cruz. Es que no es eso lo que salva. Aquí lo que está diciendo es creer en su nombre, que esa obra que hizo de redención es porque el Padre lo envió con ese nombre. ¿Sí? O sea, Él no hizo eso en nombre suyo, Él lo hizo en nombre del Padre, para que nosotros llegáramos a entender el amor que Dios tiene por la humanidad, que antes que viniera el día del juicio, preferiblemente hagamos paz con ellos, lleve el pecado de ellos. Para eso fue enviado. Entonces todas las señales que Él hacía y todo lo que Él dijo, Él venía con una autoridad dada por Dios como Padre, su Padre, Dios siendo el Padre, que le viene, cuando dice que viene como el Hijo, como el Padre, Él viene a tomar su reino, Él viene como heredero, pero es enviado a salvar a los hombres. ¿Sí? Una cosa es que venga como Hijo, que tiene la autoridad del Hijo para tomar su reino, pero otra cosa es que Él es enviado para salvar a los hombres. Y también, pues ya Él sabe que por el celo que le acompaña, entonces Él somete a las huestes espirituales que se rebelaron en el reino de los cielos, porque Él viene a tomar ese reino. Cuando ya toma ese reino, primero lo manifestó delante del mundo espiritual, expulsando demonios, sanando a los enfermos, pero aún así pareciera que el diablo hubiera vencido cuando lo mató en la cruz. Pareciera. Él dijo, pero Él no tiene nada que ver, no tiene nada en mí. Es decir, Él no tiene nada que acusarme. Entonces yo voy a ir, me va a matar, pero Él no tiene nada en mí. O sea, no tiene nada que acusarme. Entonces va a ser su juicio, porque va a matar a un inocente. Al matar a un inocente, Dios le hizo justicia y lo resucitó de los muertos, porque Él sí había sido enviado por Dios a salvar a los hombres y a liberarnos de esa opresión. Esa es la autoridad divina que Jesús le dio para que hiciera la obra que solamente puede manifestar. Lo invisible de Dios es a través de las obras que hizo en la primera manifestación. Son las obras que tienen autoridad y que le acompaña el poder, ¿sí? Lo acompaña con poderes. Entonces la autoridad del reino quiere decir la autoridad del Hijo para hablar, para decir, para expulsar, para sanar, para liberar, para someter a los demonios. Y eso todo estaba depositado en el nombre, porque lo que más ama a Dios es su nombre, y Dios lo amó tanto que cuando le puso nombre a Jesús, que quiere decir Dios con nosotros. Cuando lo vean a usted, es como ver a Dios con nosotros. El verbo hecho carne, Dios con nosotros. Jesús es el Hijo, es Dios con nosotros. El Dios que se hizo carne, Dios que vino en carne, Dios que vino precisamente en carne, y nosotros podemos ver que Dios es real a través de la manifestación del Hijo, que tiene esa autoridad dada por Dios, que es su Padre, y que puede salvarnos a nosotros y darnos la potestad de inclusive llegar a ser hechos hijos de Dios. Esa es la autoridad que Él recibió para que en su sometimiento o en su obediencia, nosotros al aceptar que Él está obedeciendo en esa primera manifestación, encontremos la salvación de nuestra alma, de nuestro espíritu. Esa es la autoridad del Rey, que se le fue dado a Él para salvación del hombre, para liberarnos, para sanarnos. Dejemos hoy por ahí así, y la semana entrante ampliamos acerca de la autoridad que después que Él la recibió, luego, ahora vayan ustedes y hagan esto. Vamos a orar. Dios el Padre, te damos gracias por haber enviado a tu Hijo Jesús, que por su reverente sumisión y por su obediencia nosotros entendimos, aceptamos, creemos y lo recibimos como el enviado por ti para salvarnos, para rescatarnos, para darnos vida. Así que nosotros hemos creído la autoridad que Él tiene para poder rescatarnos. Si nosotros no creyésemos en esa autoridad, por eso la gente va a tener la condenación, porque no creen que Jesús viene en nombre del Padre. Por eso esta será la condenación, que la luz vino al mundo
y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque los que no creen en él ya han sido condenados, porque no han creído el nombre del unigénito, de tu santo y tu unigénito Hijo Jesús. Así que ayúdanos para que nuestra fe crezca, para que nosotros reconozcamos la autoridad de su nombre y la autoridad de sus palabras y la autoridad también de sus obras, para que en esa, viendo, entendiendo y aceptando esa autoridad, encontremos la salvación para nuestro espíritu. Te damos gracias. Bendice por favor a todos los hermanos que están recibiendo el estudio bíblico, para que reconozcan de ti la autoridad y también ellos algún día puedan también tenerla al tener esa obediencia dada por nuestro Dios y Padre. En nombre de Jesús, amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase de tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. La autoridad del Señor.